Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 12. España 1982. No soy creyente. En España, los 22 jugadores se santiguan antes de salir al campo. Si diera resultado, siempre sería empate. Johan Cruyff, jugador y entrenador holandés. 10 goles y 22 balazos. En su debut ante Hungría, El Salvador cometería un pecado capital. Ingenuamente salió a atacar a los europeos. Y en un partido relativamente parejo en opciones de gol, terminaron la primera etapa perdiendo 3-0. No obstante, nadie imaginaba la luz que les caería en el complemento a los centroamericanos. Cuando los húngaros, jugando a media máquina, hicieron estragos en su retaguardia. Fueron 7 goles más para llegar a un 10-1, que es récord en las Copas del Mundo, superando así dos marcadores 9-0, el de Hungría-Corea del Sur en Suiza 54 y el que obtuvo la desintegrada Yugoslavia ante Zaire en el Mundial del 74. Y dentro del calvario que resultó el segundo tiempo, hubo 7 minutos especialmente fatales, de los 69 a los 76. En este periodo el ya averiado barco salvadoreño hizo agua por todas partes y recibió 4 goles. Un triplete de Laszlo Kiss y el restante de Lazare Sentes, 2 hombres que venían del banco de suplentes. Esa tarde Kiss estableció 2 récords en Copas del Mundo que todavía perduran. Anotó el triplete más rápido y se convirtió, por otra parte, en el único jugador que, viniendo desde el banco, ha convertido 3 tantos. El gol que completó la decena lo convirtió Tibor Gilassi, el mismo que había abierto el marcador. Queda para el anecdotario que a los 64 minutos, cuando perdían 5-0, los salvadoreños lograron el descuento. Su autor, Luis Ramírez Zapata, lo festejó de manera tan eufórica que Norberto Hueso le pidió que se calmara. El hombre tenía miedo de que hiciera enojar a los húngaros y les metieran más goles. No le faltaba razón. Aunque podría afirmarse que, salvo en el noveno, el arquero Guevara Mora no tuvo responsabilidad en los goles recibidos. Eso no impidió que lo convirtieran en el chivo expiatorio de la terrible goleada, y sufrió burlas, reclamos, amenazas. Y hasta fue víctima de un atentado, pues le dispararon 22 balazos a su automóvil, con él en su interior. Dale like y suscríbete, nos ayudarás mucho en este proyecto. Jeque mate al árbitro ruso. En este mundial, un jeque cumplió el mayor sueño que puede tener un hincha de fútbol. ¿Hacer un gol? No, cambiar la decisión de un árbitro. Corrían 79 minutos del Kuwait-Francia cuando el galo Alain Giresse se fue solo hacia el marco rival y batió al arquero. Segundos antes, algunos kuwaitíes se habían quedado parados al escuchar un pitido que ellos creyeron era del árbitro soviético. Pero como el silbatazo, en realidad, había provenido de algún chistoso de la tribuna, obviamente el referee dio por válido el gol. Empezó entonces el show del jeque kuwaití.
Desde el palco, el hombre empezó a hacerle señas a sus jugadores que estaban en un costado del campo. En un principio, el jeque les pidió que abandonaran el terreno, pero luego decidió él mismo encarar al árbitro. Impresionados por la túnica, los miembros de la Guardia Civil Española le dieron vía libre al campo de juego. Y no satisfechos con esto, después pretendieron expulsar al mismísimo técnico francés Michel Hidalgo. Luego de hablar con sus jugadores y colaboradores, el jeque se dirigió al desconcertado árbitro soviético y con gestos inconfundibles le hizo entender que retiraría a su equipo si no anulaba el tanto francés. Finalmente, tras varios minutos de discusiones, abandonó el campo con aire satisfecho. Cuando los franceses se dieron cuenta de la decisión del árbitro de anular el gol, ensayaron una protesta. Pero no les quedó más remedio que aceptar la insólita decisión del juez de dar un bote a tierra. Lógicamente, pagaría caro su error, pues Miroslav Stupar fue excluido de por vida por la FIFA. Por su parte, el jeque se convirtió en una especie de celebridad y cuando enfrentaron a Inglaterra, hasta llegó a firmar autógrafos. Y al final del partido recibió el balón con el que se había disputado el juego firmado por todos los jugadores y el propio árbitro. Pero su vida tendría un trágico final, pues murió en 1990 durante la invasión de Irak a Kuwait ordenada por Saddam Hussein. Una mancha para el fútbol. Hasta el Mundial 82, los partidos que cerraban grupo en la primera fase podían jugarse en distintos horarios y días. De hecho, en esta ocasión los 6 grupos se definieron con juegos disputados con 24 horas de diferencia. Eso explica por qué Alemania y Austria sabían el resultado que los clasificaba a ambos y eliminaba a Argelia. Los hermanos necesitaban triunfar y los austriacos podían perder hasta por 2 goles de diferencia. Como era lógico, Alemania salió más ambiciosa y desde el inicio fue a buscar el resultado que la clasificaba. Después de ponerse en ventaja a los 10 minutos con un cabezazo de Rubesch, su dominio prosiguió hasta la media hora. Pero a partir de entonces, sin ningún pudor, ninguno de los dos equipos volvió a acercarse al arco rival con peligro. Promediando el complemento, el indignado público español empezó a cantar contra los jugadores. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Argelia, Argelia, Argelia! ¡Que se besen, que se besen, que se besen! Los hinchas argelinos, en tanto, mostraban billetes y arrojaban monedas a los futbolistas acusándolos de vendidos. Y varias veces debieron ser repelidos por la policía, pues la indignación llevó a los más exaltados a querer invadir el terreno. Solo un jugador, el austriaco Walter Schachner, no siguió el libreto del partido y fue el único que realmente quiso jugar. Incluso tras uno de sus fallidos intentos, parece ser aconsejado por el arquero Schumacher para que deponga su actitud. El partido terminó con una camaradería que hacía aún más vergonzante la actuación que acababan de tener. Y los hinchas se lo hicieron saber a los alemanes, pues a la llegada a su hotel les arrojaron huevos y tomates. Con fin ironía, el técnico francés Michel Hidalgo propuso el Nobel de la Paz para ambas selecciones. Tras la vergonzosa actuación de alemanes y austriacos, Argelia exigió la expulsión de ambas selecciones. Naturalmente, la FIFA desestimó el pedido. Es más, su vicepresidente, el alemán Neuberger, expresó con cinismo: el 11 alemán tiene derecho a jugar lentamente y a la defensiva, con seguridad. No obstante, se decidió que en el siguiente mundial los cierres de grupos se disputarían de manera simultánea.
En el año 2007, después de pedirle perdón a Argelia, el alemán Briegel habló de un acuerdo silencioso. Cuando íbamos 1-0 hubo algo así como un pacto de no agresión, porque los dos pasábamos de ronda. Pero el austriaco Schachner lo desmintió categóricamente al afirmar que sí hubo un entendimiento expreso. El acuerdo lo hicieron en el descanso algunas de las estrellas de cada equipo. Yo no participé. Italia-Brasil, la final adelantada. Brasil llegó al partido que definía el grupo C con la ventaja de tener mejor diferencia de goles. Su favoritismo iba más allá del partido contra Italia, pues era el candidato de todos para quedarse con la copa. Enfrente, la Italia de la defensa granítica, que había hecho una primera fase mediocre con 3 empates y 2 goles. Pero que había salido revitalizada con el triunfo ante Argentina, que había cometido el pecado de subestimarla. Un error generalizado, pues la propia prensa italiana dudaba de las posibilidades de la Azzurra en el grupo. Y hasta ese momento criticaba ácidamente a Bearzot, sobre todo por su decisión de haber convocado a Paolo Rossi en lugar de Roberto Pruzzo, ariete de la Roma y máximo goleador del calcio en las últimas 2 campañas. Cuando se enfrentaron Brasil e Italia, fiel cada uno a su estilo, jugaron un partidazo que se puede describir a través de los goles. Con la resurrección del Bambino de Oro, quien aprovechó una desatención defensiva para anotar de cabeza su primer gol de la tarde. Brasil lo empataría rápido, cuando después de una gran habilitación de Zico, Sócrates definió al primer palo del sorprendido Dinossov. Grave error de Toniño Cerezo, haciendo un pase lateral que es interceptado por Rossi y el iluminado delantero que no perdona. Falcao recibe al borde del área, amaga un pase a la derecha que desaira su marcador y engancha para meter un verdadero golazo. Parecía el gol de la clasificación auriverde, pero quizás la palabra especular no existía en su diccionario. Y el equipo de Tele Santana siguió buscando el arco del veterano y siempre bien ubicado Dinossov. El tercer gol italiano llegaría como el colofón de una tarde terrible para Brasil en el aspecto defensivo. Un córner mal despejado es rematado al borde del área por Tardelli y desviado por Rossi, que asestaba así la puñalada mortal. Cuando el árbitro dio el pitazo final, quedó en el ambiente que nadie podría detener ya a la Azzurra en su camino al tricampeonato. Para Brasil sería esta una de las derrotas más dolorosas de su historia y la bautizarían como la tragedia de Sarriá. Y Paolo Rossi se ganaría un lugar al lado de Alcides Gigia, entre los verdugos eternos del auriverde. Schumacher, crimen sin castigo. En una vibrante semifinal, la mejor técnica de los franceses era contrarrestada por la potencia germana. No siempre leal, como quedó en evidencia en una violenta jugada que pudo terminar en tragedia. Tras una excelente habilitación de Michel Platini, Patrick Battiston quedó en posición de gol. Y, sobre la desesperada salida de Schumacher, el delantero alcanzó a golpear la pelota. Por su parte, el arquero saltó con las rodillas de frente, giró y lo golpeó de manera brutal con la cadera. La violenta entrada estremeció a todos y literalmente dejó al francés como si lo hubiera atropellado un camión. La pérdida del conocimiento del jugador fue uno de los momentos más dramáticos vividos en un mundial.
En el estadio y ante las pantallas de televisión con cada repetición de la jugada, se llegó a temer lo peor. Sin recobrar la conciencia, el jugador fue sacado en camilla, con Michel Platini intentando darle frases de aliento. Mientras tanto, su agresor se mantuvo al margen y en ningún momento se interesó por la integridad del lesionado. Increíblemente, el árbitro Charles Corber se limitó a pedir la camilla para el jugador francés y solo cobró saque de meta. Corber, quien pasaría a la historia como el árbitro que permitió la infamia, en su descargo dijo: "No vi el incidente, ya que seguí la pelota". Un error garrafal en el que tuvo como cómplice a su asistente, quien le manifestó que el golpe no había sido intencional. Por supuesto, nadie coincidió con los jueces, ni siquiera la madre del arquero, según contaría el mismo Schumacher. La señora le habría dicho por teléfono: "Ha parecido grave, hijo, la falta ha dado muy mala impresión". Finalmente, hay que decir que Batistón sufrió fractura de mandíbula, rotura de 2 vértebras y la pérdida de 2 dientes. Sin palabras. Lo que quedó en el tintero: curiosidades, anécdotas, datos. El afiche, cuyo nombre es La Fiesta, fue diseñado por Joan Miró, y en el mismo destacan las clásicas formas utilizadas por el artista catalán, así como el uso de los colores primarios y planos, especialmente el rojo y el amarillo de la bandera española. Creada por los artistas publicitarios José María Martín y María Dolores Salto, la mascota fue Naranjito, bautizada así en alusión a la fruta típica. Le dieron rostro humano y lo vistieron con el uniforme de la selección española y sosteniendo un balón. Lo único que la diferenciaba a la pelota del mundial anterior eran las costuras impermeables, lo que reducía considerablemente la absorción de agua y, por ende, el aumento del peso de la pelota era mínimo en caso de que el partido se disputara con lluvia. El de España fue el primer mundial con 24 equipos y tuvo también el sorteo más accidentado. Se tenía pautado que la primera bola en salir del bombo B iría al grupo 3 de Argentina, pero en lugar de eso, cuando apareció Bélgica, fue al grupo 1 de Italia. Luego salió Escocia, a la que colocaron junto al albiceleste en el grupo 3. Cuando sacaron la tercera bola, se dieron cuenta de que el sorteo no iba tal como estaba previsto, y lo coronaron de una manera insólita, devolviendo al bombo dicha bola. Entonces, no les quedó más remedio que reconocer el error ante millones de televidentes, y colocaron a Bélgica junto a Argentina y a Escocia en el grupo de Brasil. Solucionado esto, se presentó otro problema cuando las bolillas de Honduras, Austria y Yugoslavia se partieron al salir del bombo, quedando una parte dentro del mismo, y para mayor bochorno de los organizadores, el hecho provocó la risa de los niños de San Ildefonso, que participaron en el sorteo. Con distintas armas, partidazo entre Brasil y la Unión Soviética, que aún inferior técnicamente, le jugó de igual a igual. Bien temprano el árbitro español Lamo Castillo decidió inclinar la cancha a favor de los brasileños, pues a los 17 minutos no sancionó una clara infracción dentro del área de Luisinho a Shengelia. Y a los 81 minutos, cuando estaban 1-1, el referee decidió ignorar una mano descarada de Luisinho dentro del área. Esta vez tuvo como cómplice al Linier, quien prefirió hacerse el distraído. El mismo Zico opinó que el no haberse sancionado ese penal había sido vergonzoso. Con un golazo de Éder, Brasil se terminó imponiendo 2-1. La otra ayudita que recibió Brasil fue en su victoria 3-1 frente a Argentina. Ganaba 1-0 cuando al inicio del segundo tiempo, Junior le cometió un claro penal a Maradona que el árbitro mexicano Mario Rubio prefirió omitir.
Los auriverdes eran superiores, pero sin duda que el encuentro hubiera sido otro con el marcador igualado. Hasta Chile 62 inclusive, los africanos solo habían participado en un mundial, Egipto en Italia en 1934. Como en Inglaterra 66 estaba definido que su cupo lo disputaran con el clasificado de Asia, África se retiró en bloque. Recién fue para México 70 cuando la FIFA les otorgaría una plaza fija, la cual fue ganada por Marruecos. El primer triunfo de una selección de ese continente fue en Argentina 78, cuando Túnez debutó derrotando 3-1 a México. Posteriormente, los tunecinos cayeron ante Polonia, pero lograron un histórico empate ante la vigente campeona del mundo, Alemania. Sin embargo, fue recién en España 82 cuando los africanos se ganaron el respeto futbolístico del mundo. La mejor de todas fue Argelia, derrotó a un campeón del mundo como Alemania y también venció a Chile. Su eliminación fue gracias a un burdo complot europeo que obligaría a la FIFA a cambiar las definiciones de grupo. La otra selección que tuvo una actuación destacada fue Camerún, que terminó invicta en su grupo con los mismos puntos y diferencia de goles que Italia. La Azzurra, a la postre campeona, pasó a la siguiente fase por haber convertido un tanto más. Se dijo entonces que en el continente negro estaba el fútbol del futuro, algo que bien entrado del siglo XXI aún no se ha cumplido a nivel de selecciones, más allá del origen africano de estrellas como Pogba, Kanté y Mbappé en Francia. Aunque podría decirse que la foto es engañosa, pues parece que Maradona está enfrentando él solo a la armada belga, cuando en realidad es una barrera de jugadores que se desarma luego de un tiro libre. De alguna manera refleja la imagen de una Argentina que casi nunca apareció como equipo y que tuvo la peor despedida de la Copa. Fue contra Brasil, que además de ser superior, tuvo altos rendimientos, incluso en el arquero Valdir Pérez y Serginho, considerados el talón de Aquiles de esa selección. Argentina había tenido y desperdiciado sus chances, pero a los 75 minutos perdía 3-0. La desmoralización era absoluta y esta dio paso a la violencia, con Pasarela como brazo ejecutor cuando con una entrada durísima había sacado de la cancha a Zico cerca del final. Lo que nadie esperaba era que Maradona, quien casi no cometía faltas, descargara su frustración con una terrible plancha en el bajo vientre contra Batista, que le mereció la expulsión. Este jugador, por cierto, había reemplazado a Zico y tenía apenas 2 minutos en cancha. Esta fue la única expulsión de Maradona con la selección argentina. A partir de este mundial, la igualdad en las fases de eliminación directa comenzó a dirimirse con disparos desde el punto penal. El primer encuentro que se definió por esta vía fue la semifinal donde Alemania derrotó a Francia.
Tiempo de héroes y de villanos. Paolo Rossi era el niño mimado de los tifosi italianos, pero en 1980 un vendedor de frutas lo acusó a él y a otro futbolista de participar en las jugadas clandestinas. El fallo de la justicia fue brutal: 2 meses de prisión y 3 años de suspensión. Finalmente, su pena sería rebajada a 2 años, y su vuelta al fútbol se produjo solo pocos meses antes de España 82. A pesar de que en los 4 primeros partidos no hizo goles, Bearzot seguía confiando en él, porque no tenía ningún jugador oportunista en el área como Paolo, y Rossi le devolvería la confianza con un renacer maravilloso. 3 tantos para eliminar al candidato de todos, Brasil, en el que fue, según él mismo, el mejor partido de su carrera, y en el cual tras su primer gol sintió que de repente, como guiado desde arriba, todo le empezó a salir bien. Y después 2 goles ante Polonia y 1 en la final que Italia le ganaría a Alemania. Rossi terminó como el artillero y la figura de la Copa, y se convirtió en el símbolo del tricampeonato de la Azzurra. Había conocido el infierno con el escándalo de las apuestas, la suspensión de 2 años y la desconfianza de la gente, y ahora le tocaba ver la otra cara de la moneda, y volvía a ser el amado Bambino de Oro. Si hay un grito de gol que encierra toda la pasión que despierta al fútbol, es el de Marco Tardelli, tras el tanto convertido en la final que Italia le ganó a Alemania 3-1. El defensor estaba parado al borde de la semiluna cuando recibió un balón, lo paró y aunque resbaló, alcanzó a meter un zurdazo que infló la red germana por segunda vez. Tardelli se reincorporó y comenzó una loca carrera de festejo con los brazos abiertos, y después de un par de segundos dejó salir su grito de éxtasis contenido hasta entonces. El jugador diría que fue como un volcán en erupción, ya que mientras corría había visto pasar su vida delante de sus ojos. Alcanzó tal reconocimiento que tiene su propio nombre, el grito de Tardelli. Próxima publicación. Capítulo 13. México 1986. La mano de Dios de Maradona. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. No olvides dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión.